Y bueno, este es el PPT que nosotros estuvimos compartiendo para la sesión 8 y la sesión 9. Este PPT es uno solo, ya que se decidió entre los profes dejarlo así, ¿ya? Y esto ya lo vimos la semana pasada. Término algebraico, que era un término, explicamos que el número que está delante es el coeficiente numérico y la letra es la parte literal. Esta letra puede tener un exponente, que en caso de que no se vea es 1, y en caso de que sí se vea es el número que representa, ¿ya? Hablamos también de expresión, como cuando era un monomio, monomio expresión de un término, binomio expresión de dos, trinomio expresión de 3 términos, polinomio es varios, o sea que si hablamos de un binomio también podríamos hablar de polinomio, ¿ya? ¿Y cómo sabemos cuándo tiene 2, cuándo tiene 3? Bueno, los signos, más y menos, me van a ayudar a definir, digámoslo así, como que me ayudan a separar uno de otro, ¿sí? Para que veamos bien. Pero recuerden que el signo pertenece al término que viene después, pero nos ayuda a ver rápidamente cuántos términos hay. En este caso se nota que hay 3. Aquí se nota que hay 4, ¿sí? Hablamos también de la evaluación de una expresión algebraica. Evaluar, en el fondo, es reemplazar. Dicho de otra manera, reemplazar un valor en la letra que corresponda, en la que corresponda, según me indiquen. Vimos unos ejercicios, todo esto ya se compartió con ustedes, ¿ya? Vimos un pequeño problema y de ahí mencionamos también lo que eran algunos ejemplos del lenguaje algebraico, que es como a ver, ¿cómo les podría decir? Es como el vocabulario que nosotros debiéramos manejar, ¿ya? Esto, acá hay ejemplo de 12 expresiones en lenguaje natural a lenguaje algebraico. Lenguaje natural se le llama en palabras y el lenguaje algebraico es la expresión entre números y letras. Entonces, acá hay 12, pero si ustedes googlean, buscan lenguaje algebraico, la verdad es que hay muchas combinaciones que pueden darse, ¿ya? Ya, esto no lo hemos visto, que en este caso vimos la parte de ejercicio, ¿ya? La parte de ejercicio de esto. Rápidamente voy a mencionar, que creo que igual lo mencionamos, el doble de un número. Bueno, en matemática, cuando nosotros queremos hablar un número, sabemos que puede ser 1, 2, 5, 100, 1.000.000, menos 0,5, 1,33333 o 3 periódico, podría ser pi. Si me dan el ejemplo de un número, la verdad es que podría ser cualquiera. Entonces, uno, ¿qué hace en matemática para representar un número que no sé cuánto es? Escribe una letra. Y la clásica, la más usada, es la X. Es la que más se usa. Ojo, no es que sea obligación usarla, es la que más se usa, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que cuando hablamos de un número, ya, X, generalmente, pero si de repente yo veo, en vez de X, veo una N, podría ser N, podría ser P. La verdad que depende cómo lo quieran expresar. El doble de un número, ahí dice 2X. ¿Y por qué dice 2X? Porque cuando al sacar el doble de algo, yo multiplico por 2, ¿sí? Y recuerden que entre el 2 y la X, a pesar de que no se ve, hay un por. ¿Sí? El triple de un número, 3 por X o 3X. ¿Es necesario poner el punto? La verdad que no, pero sí asumimos que sí está. El cuadrado de un número. El cuadrado, dicho de otra manera o como comúnmente elevado a 2. El cubo de un número. Un número elevado a 3. También podría aparecer así. La razón entre dos números. Cada vez que hablamos de razones, hablamos de la comparación de dos cantidades entre un cociente o, dicho de otra manera, de una división. Entonces, por eso aparecen los dos puntos de la división. Pero alguien me podría decir, profe, ¿y por qué aparece X y aparece Y? ¿Y por qué no dice X dividido en X? Si aquí dice dos números, entonces podría ser X y X. Bueno, cuando tú dices dos números, no se sabe si son iguales. No se sabe si están distanciados por una unidad o por dos. Eso no lo sé. Y como no lo sé, tengo que poner sí o sí otra letra. Entonces la razón entre dos números o el cociente entre dos números sería una X dividida en otra
en una I o dos letras distintas en el fondo. Por ejemplo, P dividido en Q. Vamos a seguir viendo, ¿ya? Ah, ya. Lo de añadir letra no entendí. Lo de añadir no. Ya. Lo de añadir se refiere a cuando son dos letras distintas, ¿no? Me imagino que será eso. Bueno, cuando hablamos de dos números, siempre hablamos de, no sabemos si son dos números iguales, a menos que me lo expresen tal cual, me digan un número más el mismo número, ahí podríamos poner x más x, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando me dicen la razón entre dos números, esos dos números de partida yo no sé si son el mismo, si son distintos, si uno es mayor que el otro, eso no lo sé. Simplemente me dicen la razón entre dos números. Entonces yo qué digo, ya, represento el primer número, porque hablamos de dos números, represento el primer número con X y el segundo lo represento con Y. Y cuando hablamos de razón, hablamos de una división. ¿Sí? No sé si se entendió ahí. Y también hablamos de aumentar. Aquí alguien podría decir, bueno, esto es X más 2. Ya, X más 2, eso si alguien lo tuviera que dictar, capaz que diría X más 2. Pero nosotros tenemos que decirlo de otra manera. Tendríamos que decir un número más 2, esa es una opción. Otra opción sería un número aumentado, por eso usa la palabra aumentado en 2. Nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿ya? Y profe, ¿y qué hago con esto? Podría decirme alguien. ¿Y qué hay que hacer después? Eso. En este momento simplemente estamos viendo cómo representarlo. No estamos sumando, no estamos restando, nada. Simplemente estamos expresando. ¿Ya? Por ejemplo, un número disminuido en 5. Un número sabemos que es X. Disminuido. ¿Qué pasa cuando algo disminuye? Algo baja. En este caso, se resta. En 5. Se le resta 5. ¿Sí? Pero si alguien hubiera escrito un número menos 5, ¿estará bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Si hubiera aparecido un número menos 5. Sí, no, puede ser. Sí, exactamente, es lo mismo. ¿Ya? Ay, me perdí. Ya. El sucesor de un número, x más 1. ¿Ya? ¿Y por qué x más 1? Alguien podría decir, ¿por qué no otro caso? Bueno, resulta que cuando yo tengo el tema del antecesor y sucesor, ¿se acuerdan que yo tenía un número, por ejemplo, 5? El antecesor de antes sabemos que es 4. Y el sucesor, que viene después, sabemos que es 6, ¿sí? Antecesor y el sucesor. La pregunta es, ¿cómo, si yo tuviera que calcular, qué le hago al 5 para sacar el antecesor? Le resto 1. Si a este número, que era el que me importaba, le saco el antecesor, ¿qué hago? Le resto 1 y llego al 4. Por eso el antecesor de un número es x menos 1. ¿Sí? Porque le resto 1. Al número que yo tenga, le resto 1. Y el sucesor al revés. Si yo tengo el 5 de nuevo y quiero llegar al sucesor que es 6, ¿yo qué hago? Le aumento 1, le sumo 1. Por eso el sucesor de un número se representa como x más 1. ¿Sí? ¿Se va entendiendo algo? Cri, cri, cri. ¿Sí? Espero que sí, ¿ya? Un número par, el doble de x, también, pero no que estaba acá, sí, el doble de un número, también un número par. ¿Y por qué un número par no será 4x o 6x? Podríamos ponerlos de ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Bueno, resulta que, claro, si yo pongo 4x, cualquier número que multiplique por 4 va a ser par, pero no van a ser todos los pares, van a ser algunos pares.
Entonces, ese es el problema. Mientras que si yo uso la expresión 2x para representar un número par, yo digo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y se va generando con esa multiplicación que yo voy haciendo todos los números pares. ¿Sí? Y los números impares hago lo mismo, pero le resto 1. Y fíjense bien, si a esta multiplicación le resto 1, me queda el 1. Si al 2 por 2 queda 4, le resto 1, me queda el 3. Ahí obtengo todos los números impares. Y por último, la expresión que dice acá, el producto de dos números, o dicho de otra manera, la multiplicación de dos números. ¿Ya? Ahora, chiquillos, intentemos colocar esto. A ver, ¿cómo será? La suma de dos números. ¿Qué tendría que poner acá? ¿Alguien sabe? ¿Sí? La suma de dos números. ¿Qué me convendrá poner acá? X más Y. Ya, X más Y. ¿Están de acuerdo? X más Y, sí. ¿Y por qué no es X más X? Porque para que fuera X más X hubiera sido la suma de un número consigo mismo. O un número más el mismo número. Para que fuera X más X. ¿Ya? Aquí yo tengo X menos Y. ¿Qué tendría que escribir acá? ¿Qué podría escribir? La resta de dos números. La resta de dos números, me gustó. ¿De qué otra forma se podría haber escrito también? ¿Alguien se le ocurre? Un número disminuido en otro. Muy bien, un número disminuido en otro, excelente. Esa es otra opción y sería exactamente lo mismo, X menos Y. Y una última opción, un número menos otro número. ¿Sí o no? También hubiera servido. O sea que una misma expresión la podemos escribir en lenguaje natural de diferentes maneras. Voy a terminar, pero a la hora de la pera. Ya voy a escribir hasta nu. Que no instalé esta cosa. Números. Ya, el doble de un número, por mientras vamos leyendo lo de abajo, el doble de un número menos el triple de otro número. ¿Cómo se escribirá eso? ¿Alguien se le ocurre? En 2x menos 3x. Ya, 2x menos 3x. ¿Alguien dice más? ¿Dice menos? ¿Están de acuerdo? ¿Será que 2x menos 3x? Puede ser 2 menos Y. Ya. Justamente, hay una parte que no la entendí bien, pero creo que era eso. Sería 2x menos 3y, ¿ya? Por si acaso. ¿Por qué? Y eso más que escribirlo y que quede listo, me interesa que ojalá se entienda el por qué, ¿ya? 2x menos 3y, porque, a ver, aquí está, esta cosa que me pierdo, ya ahí sí, ya, porque 2x es el doble, ¿cierto? El doble del número es esta parte, menos el triple, o sea que sería 3 por otro número. O sea que si yo aquí con el primer número puse X y ahora me dicen pone otro número, ¿qué voy a tener que hacer? No puedo poner la misma letra, tengo que poner otra. ¿Sí? Ahí la letra, la verdad que, como les dije, a veces puede ser X, a veces puedo usar Y, a veces... Ahora estamos usando las clásicas. Veamos uno más. El doble del cuadrado de un número. Ya, 2x elevado al cuadrado.
a 2. Ya, justamente. A ver, vamos a ver al tiro. El doble, cuando me dicen el doble, ¿ya el doble de qué? Si es de un número, pongo la X al tiro, pero el doble del cuadrado, ya, del cuadrado, o sea, el doble de qué? Del cuadrado, eso está elevado, parece que no se entiende. Déjenme, mejor lo pongo como, quedó muy grande. Ahí sí. El doble del cuadrado de un número, ¿sí? En este caso no afectaba si lo ponía con paréntesis o sin, ¿ya? Pero en algunos casos sí afecta, ¿ya? En este caso no. Y aquí, esto es parecido, ¿será igual? ¿Cómo se diría esto? El doble de un número elevado al cuadrado. Ya. Miren, si se dan cuenta, con este ejercicio que hicimos recién, se ven muy parecidos, ¿ya? Pero no son iguales. Créanme que no son iguales, son muy parecidos, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? En este ejercicio, que yo veo que hay paréntesis o hay más de un elemento, ¿qué me conviene para poder leer esto y escribirlo bien? Me conviene empezar de afuera para adentro, ¿sí? De afuera para adentro. ¿Qué quiere decir? Leo lo que está al exterior. El exterior, ¿qué hay? Hay un cuadrado. Entonces pongo el cuadrado ¿de qué? Del doble de un número. ¿Sí? Pero, profe, alguien me podría decir, creo que está exagerando porque se ven casi igual. Yo acá pongo 2x al cuadrado, es muy parecido a 2x así. Es lo mismo, se ven, es casi lo mismo, no. Resulta que aquí el cuadrado está afectando solamente a la x, por eso da lo mismo si lo pongo con o sin paréntesis, ¿sí? Mientras que acá el cuadrado afecta al 2, o sea que esto, si yo lo desarrollo, me quedaría 2 elevado a 2 es 4, x elevado a 2 es x cuadrado. Y fíjense bien, ya las expresiones son distintas, ¿ya? Por eso es muy importante el tema. Cuando yo sé que hay más de una expresión, ¿ya? Recomendación, empiecen de afuera para adentro, ¿ya? Ojalá que se haya entendido eso. Cualquier cosa me la menciona. Déjenme, color de lápiz, ahí sí. Que ando, fatalita. Puma, ahí sí, ya. La diferencia, miren, fíjense bien, aquí empieza con una operación, la diferencia. Cuando hablamos de diferencia, ¿de qué estamos hablando? Si yo sacara la diferencia de edad entre uno de ustedes y otro, ¿qué tendría que hacer? Dividir. Ya, por ejemplo, uno de ustedes tiene 18 y el otro tiene 17. ¿Qué se hace para poder saber por cuánto se diferencian? Bueno, es como obvio, pero es bueno, restar. Cuando, Restar. cuando yo saco la diferencia de edad, resto. Cuando yo saco la diferencia de peso, resto. La diferencia de estatura, ¿en cuánto se diferencian? Resto. La palabra diferencia en álgebra, resto. ¿Sí? ¿Ya? Eso, para que lo tengan presente. ¿Entre qué? Entre, cuando hablamos de diferencia, significa que aquí va a aparecer algo y aquí también. Y me empieza a nombrar lo primero que aparece. El doble de un número. ¿Qué tengo que poner acá entonces? ¿Qué tendré que colocar? 2x. Excelente. ¿Ya? ¿Y acá qué coloco? Un 3. 3. Excelente. ¿Sí? Recuerden, la diferencia, ya, resta. Automáticamente. Hay que restar. La mitad. ¿Qué hago yo cuando quiero dividir algo en la mitad? Me dicen,
hija. Ah, bueno, si es que hubiera, ¿sabes qué? Te voy a dar la mitad nomás de lo que me pediste. ¿Qué significa? ¿Qué hago yo para saber Que esa cantidad? ¿Ah? dividido en 2. En 2, justamente. Entonces, si me están diciendo la mitad, ya, dividido en 2. Esa parte la tenemos clara. La mitad. Y ahora, ¿pero la mitad de qué? De la suma. O sea, la mitad de una suma. Y cuando hablamos de una suma es porque va a haber algo aquí y va a haber algo acá. La suma de, ¿ya? ¿Qué es lo primero que viene? Un número, que sería X, y 3. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Cualquier cosa, por favor, nos vamos deteniendo para que se capte, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo. Esto se puede decir de varias maneras, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre alguna? El cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. Excelente. El cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. Excelente. ¿Qué otra manera podría decirlo? Podría decir la suma entre un número al cuadrado y otro al cuadrado. ¿Ya? Yo me voy a quedar con lo que dijo la compañera. El cuadrado de un número más el cuadrado de otro número. Ahí abrevié número, debería escribir la palabra número, pero por tiempo. Veamos otro caso. El cuadrado, empezamos a leer. El cuadrado, ¿qué quiere decir eso? Algo, no sé qué, va a estar al cuadrado, o dicho de otra manera, va a estar elevado a 2. ¿Qué? No sé, pero dice el cuadrado. Ya. Ahora, ¿de qué? De la suma. De la suma. ¿Sí? El cuadrado de la suma. Y cuando hablamos de suma es porque va a haber algo aquí y después va a haber algo acá. La suma de dos números. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo? El cuadrado de la suma X, X. ¿Y acá? Y. Ya. Y o Y, ya. Justamente, no podía ser X más X, porque ahí diría el cuadrado de la suma de dos números idénticos o dos números iguales. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? La verdad que es como un pequeño juego de palabras, pero hay unas cosas que son obvias y hay otras cosas que vamos a tener que asimilar, aprenderla. Veamos. Aquí en esta actividad propuesta vamos a evaluar, ¿ya? Esto ya lo hicimos la semana pasada. Por un tema de tiempo, como ya evaluamos y nos va a tocar evaluar en otro ejercicio más, solamente lo voy a dejar expresado, ¿ya? Si a mí me ponen una expresión 2a menos b más ab para a valor tanto y b valor tanto, ¿yo qué voy a tener que hacer? Dijimos que vamos a tener que reemplazar. Justamente, gracias. Ay, chuta. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar... Oh, valor. Ahí sí. El lapicito. Ah, no, que ahí estoy yo mal. Ya. Si coloco 2, el 2 con la A, ¿qué se están haciendo? ¿Se están sumando? ¿Se están restando? ¿Cuánto? Multiplicando. Multiplicando. Entonces se multiplica. Y A vale en este caso 2 tercios. Entonces multiplica por 2 tercios. ¿Sí? Ahí tenemos puesto lo que varía 2A. Menos, que aparece en la expresión, menos. Ahora pongo el valor de B recién. Y B vale menos 3 quintos. ¿Sí?
más, eso es lo que me ponen ahí, más A, que sería 2/3, y B. Pero entre la A y la B, recuerden que hay un por, ¿sí? B vale menos 3/5. Menos 3/5, ¿sí? Y ahora, los que recuerdan cómo se hacía el papomudas, saben que hay que multiplicar aquí, aquí también. 2 por 2, 4. Aquí cuando no se ve se coloca 1, 1 por 3, 3. Menos por menos, más. Perdón. Más 3/5. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. 3 por 5, 15. ¿Sí? Luego hay que sacar mínimo común, bla, 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 pero esa parte no la vamos a hacer. ¿Ya? Aquí la gracia, porque esto en teoría ya lo saben hacer. Si ahora la gracia o lo diferente está en que había que reemplazar bien teniendo cuidado con los signos. Error de prueba. Colocan el menos y dicen, pero ya hay un menos ya, y no ponen este. Ese es un típico error de prueba. ¿Ya? Veamos, esta operación no la hemos visto y esta de verdad que se ocupa bastante. A ver, déjenme buscar otro color. Listo. Me dicen, para A, B pertenece a los reales. Ya estamos leyendo. Para A y B pertenece a los reales, se define la operación diamante. Cada vez que yo pare en cada operación diamante, será que A diamante B, vamos a hacer esto. A cuadrado más AB menos B cuadrado. ¿Sí? Ojo, esta operación diamante es como una operación inventada que te ponen aquí. Si en otro ejercicio, un libro, una guía de cualquier lado, te aparece la operación diamante, no necesariamente te va a aparecer esto mismo. ¿Sí? Puede que allá en ese libro, la operación diamante entre A y B sea 2A más 1. ¿Sí? Y puede serlo nomás. ¿Ya? ¿A qué voy yo? Que esto varía. Dependiendo quién, depende del profesor, depende el autor del libro, la complejidad que se quiera ver, ¿ya? Para que no se lo memoricen. Ya no, cada vez que aparezca operación diamante hay que hacer esto. No, va a depender. ¿Cuál es la gracia aquí? Reemplazar y reemplazar bien. Entonces, ¿cuál es el valor entre 4 diamante 3 medios? Bueno, recordemos que el primer número, el que está antes del diamante, ese va a ser A. Y el segundo número completo, toda la fracción, va a ser B. ¿Sí? Eso tengo que tener claro. ¿Y ahora qué hago? A diamante B, ¿qué voy a hacer? A lo elevo al cuadrado. ¿A quién es? 4. 4 lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Más A. A de nuevo, que es 4. B, pero entre la A y la B, ¿qué hay? Recuerden que cuando no se ve la operación es porque hay un por. ¿Sí? Hay un por. B. ¿Y B quién es? 3 medios. ¿Sí? Menos, eso es lo que aparece ahí, B al cuadrado. B es una fracción, así que vamos a ponerlo así. 3 medios al cuadrado. Recordando de que aquí B completo se eleva, por eso yo aquí, pero profe no había paréntesis. Bueno, yo lo pongo para acordarme de que este cuadrado no solamente afecta al 3, va a afectar también al 2, porque todo esto es B. ¿Ya? Y ahora desarrollo. 4 al cuadrado me da 16, más 4 por 3 me da 12. Y aquí, ¿qué número hay cuando no se ve? ¿Alguien se acuerda? Un 1. 1 por 2, 2. Menos
3 al cuadrado, ¿alguien recuerda cuánto da eso? 3 al cuadrado. 9. 9, excelente. ¿Y 2 al cuadrado? 4. 4. Muy bien. Mínimo común, pero antes de mínimo común yo me di cuenta de algo. 12 dividido en 2, yo sé que eso da 6. ¿Sí? ¿Ya? El que no saca mínimo común con todo, pero aquí yo me estoy evitando un poquito de trabajo. Y 16 más 6 yo sé que es 22. Y ahora sí saco el mínimo común entre 22 y 9 cuartos. Como yo sé que este es 1, mínimo común entre 4 y 1, yo sé que es 4. Algunos lo hacen cruzado, cualquiera de los dos métodos se acepta. Y aquí va a quedar 88 y aquí va a quedar 9. Y ahora 88 menos 9, eso me da 79 cuartos. ¿Sí? ¿Está ok? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿No? Ya. Vamos a continuar entonces. Alguien escribió por el chat que no entiende el mínimo común. Ah, ya. Ya, gracias. Que siempre me sonaba el chat. Gracias. Déjeme mantener aquí y déjeme mirar. Ahora no me suena el chat, no sé qué onda. No entiendo lo del mínimo común. Ya, gracias. Veamos a intentar explicarlo. Ya. Aquí. Ahí está. Déjenme color de lápiz. Yo se colorienta aquí. Ya. Aquí tenemos 3 números. Fíjate bien. Multipliqué hacia el lado. Me quedó esto. Lo elevé. Me quedó esto. Y ahora, ¿qué hice? Me di cuenta que 12 dividido en 2 es 6. Lo que hice es juntar, en vez de 12 dividido en 2, pongo 6 nomás. Sumé y me dio 22. Y ahora, en esta parte empieza el tema. Con 9 cuartos, para sumar o restar fracciones, yo necesito que estos números, el 1 y el 4, sean iguales. ¿Sí? Si no son iguales, yo calculo el mínimo común múltiplo. En este caso, entre 1 y 4. Y resulta que cada vez que uno se saca el mínimo común con otro, automáticamente el mínimo común es el otro número, que en este caso es 4. Por eso puso automáticamente 4. Ni siquiera lo pensé. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Sí? Profe, en caso que sería 2, ¿ahí qué se hace? Ya. Veamos, ya. Voy a terminar esto y hacemos un ejemplo con 2. ¿Ya? Ya. Pongámoslo ya, y es 4. Y entonces, si este número de abajo cambió, es porque lo multipliqué por 4. Para que de 1 se transforme a 4 es porque lo multipliqué por 4. Y ese mismo 4 multiplica acá arriba. Mantener. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. ¿Ya? Con este color. Ese mismo 4 multiplica acá arriba. Entonces, 22 por 4, 88. El 4 no cambió. Entonces, el 9 tampoco cambia. ¿Sí? Ahora, pongámonos en el supuesto que decía el compañero. ¿Qué pasaría si en vez de 22 dividido en 1 fuera 22 dividido en 2? ¿Sí? Menos 9 cuartos. ¿Ya? Mínimo común. Creo que sigue siendo 4, ¿no? Justamente, el mínimo común en este caso, entre 2 y 4, es 4. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo se lo explico que es 4? Bueno, una forma es decir, la tablita. Una forma es la tablita entre 2 y 4. Y digo yo, ¿qué número me dividas al 2 y al 4? El 2, me queda 1. 4 dividido en 2 me queda 2. Vuelvo a intentarlo con el 2 acá y ahí me queda 1. Cuando los números, todas las columnas me quedan 1, ahora multiplico 2 por 2, 4. Ese es mi mínimo común. La otra forma es saberse maravillosamente las tablas y decir ya, de estos dos, ¿alguno es múltiplo del otro? ¿O qué quiere decir eso? ¿Entra en el otro?
Sí, 2 por 2 yo sé que me da 4. Por eso ese mayor es el que me sirve como mínimo común. ¿Sí? Y si hubiera sido así, si esto es algo alternativo que estamos haciendo, si hubiera sido así, bueno, el mínimo común hubiera quedado 4 menos 4. Como aquí no cambió, acá tampoco hubiera cambiado, pero aquí sí. Si el 2 se transformó en 4 es porque lo multipliqué por 2. Y ese mismo 2 multiplica acá arriba. 22 por 2, 44. Y 44 menos 9, eso me daría 35 cuartos. ¿Sí? En un supuesto que hubiera sido así. Ya estamos haciendo ahí, respondiendo algunas consultas de algunos casos que pudieran darse. Claro, hasta ahí, dudas, consultas, entonces libre de manifestarlas. Voy a mirar el chat, que antes se oía cuando alguien escribía, pero ahora no. Ah, ya. Entonces, seguimos. Ya, eso. Ahora tenemos que ver lo de reducción de términos semejantes. La semana pasada, voy a retroceder como para ojalá intentar recordar lo que vimos. Está muy atrás, parece, la embarré. Bueno, yo les expliqué lo que era reducir términos semejantes o cuánto eran términos semejantes. Cuando la parte de las letras, la parte literal era idéntica. Por ejemplo, 5m con menos 8m son términos semejantes. Semejante, cuando alguien dice esto es semejante a este, es parecido, ¿sí? En álgebra por lo menos también tiene esa connotación, pero no solamente que tenga la misma letra, o parte literal, sino que también tenga el mismo exponente. Si m está elevado a 1, aquí también m tiene que estar elevado a 1. Aquí el coeficiente numérico y su signo no me interesa si son iguales, pero sí me interesa que el factor literal o parte literal sea idéntico. Aquí, por ejemplo, este también es semejante con ese. Pero profe, aquí aparece mn y ahí aparece nm. ¿No es en lo mismo? Claro, pero como se están multiplicando, el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Así que si yo puse primero una letra antes que la otra, no hay problema, siempre y cuando mantengan su mismo exponente. Habiendo recordado eso, vamos a volver acá. Vamos a ver cuáles son semejantes a cuál, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo... ¿qué hice? Cuando yo tengo aquí, vamos a poner un color. Por ejemplo, tengo 9x cuadrado. Ahí está. Pregunta, ¿con quién podrá ser semejante 9x cuadrado? De este grupo, porque este es otro ejercicio, este es otro y este es otro, por si acaso. Leslie puso 5. Sí, 5x cuadrado. ¿Sí? Con ese es semejante. ¿Qué quiere decir que es semejante? Que yo los puedo, además de determinar de que los puedo juntar. ¿Y cómo los junto? Sumando o restando sus coeficientes numéricos. Yo cuando veo que son semejantes, veo que la letra y el exponente es el mismo. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Mantengo la parte literal, ¿sí? No le hago nada a la letra y al exponente, ¿sí? Pero lo que sí voy a operar o voy a juntar van a ser los coeficientes numéricos. O sea, el 9 con el menos 5, ¿cuánto me dan 9 menos 5? ¿Alguien se acuerda? A ver, voy a ver. 4, sí, justamente. Vamos a ver. Entonces, sabemos que si yo junto los términos que están al cuadrado, en este caso, me van a dar... Ay, perdón. ¿Dónde está? Perdí el punto, ahí está. Me van a dar 4x cuadrado. Listo. Ahora, ¿hay algo más que juntar? ¿Habrá algo más que sea semejante? Claro que sí. Aquí, si yo miro bien,
Acá tengo el menos 3x y tengo el más 5x. En ambos casos, el factor literal, o dicho de otra manera, la letra y su exponente, es x elevado a 1. Como la parte literal es la misma, yo mantengo la parte literal. ¿Sí? Ojo, estamos sumando y restando términos semejantes. ¿Sí? Cuando sumamos y restamos términos semejantes, también se le llama reducción de términos semejantes. Oh, qué feo, pero ya, para que se entienda y no se lo olvide. Ya. Entonces estamos sumando y restando. No estamos multiplicando todavía ni dividiendo letras entre sí. Solamente suma y resta. Entonces, dijimos que estos dos son semejantes, sí. Mantengo la parte literal y ahora opero los coeficientes numéricos, o sea, los números que están aquí adelante de esas letras. Menos 3 más 5. ¿Cuánto me dará? ¿Alguien sabe? Menos 3 más 5. Eso da 2. 2x. Justamente, 2x. Y ahí reduje los términos semejantes. ¿Ya? Vamos a hacer uno más. No, acá mismo. Ya, veamos. Aquí tengo 24m cuadrado n menos 2mn menos 12m cuadrado n menos m cubo. Pregunta, ¿habrá algo semejante aquí a otro para reducir? Cuando digo reducir, juntar y que hayan menos términos. Fíjense bien. 24m cuadrado n, 12m cuadrado n. Ay, profe, ¿y este mn también? No, porque no tiene exactamente los mismos exponentes. Aquí m está elevado a 1, n está elevado a 1. Y aquí está elevado a 2. Descartado, lo siento. ¿Qué hago yo? Identifiqué aquellos que son semejantes. ¿Y para qué los identifico? Para mantenerlos. Recuerden que estamos sumando y restando términos semejantes. ¿Y ahora qué hago? Sumo o resto, opero los coeficientes numéricos. O sea, 24 menos 12, eso da 12. ¿Sí? 24 menos 12, 12. ¿Y qué pasa? Pero, profe, ¿y este no lo tengo con quién juntar? Y este tampoco, no hay otro m cuadrado, no hay otra menos. ¿Se juntan ellos entre sí? No. Ellos son súper clasificados, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Ya, estos se juntaron porque tenían la parte literal idéntica. Este que no, queda tal cual. Queda solito. Forever alone. Y m cubo también. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Porfis, avisen. A ver, vamos a revisar. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver entonces. Ya, me alegro. ¿Ya? Van a quedar varios ejercicios para que puedan ir haciendo. ¿Ya? Por tiempo no los voy a alcanzar a hacer todos, sino ahí se me va a ir la hora. ¿Ya? Entonces, lo último las últimas temáticas que vamos a ir viendo, y aún así no vamos a alcanzar a ver todo. Suma y resta de polinomios. ¿Ya? Suma y resta de polinomios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a juntar grupos de expresiones, ¿ya? Nosotros recién sumamos términos, sumamos y restamos términos. Aquí el coeficiente numérico es una fracción, y para sumar este 2/3 x con el menos 1x y con el 1/6 x, vamos a tener que sacar mínimo común entre los coeficientes numéricos, y ahí es un poquito más engorroso. Pero es la misma idea, se mantiene la letra y se suman y restan los coeficientes numéricos. Pero en la suma y resta de polinomios, por ejemplo, aquí yo tengo un binomio, aquí tengo un trinomio, y este binomio con este trinomio se están sumando, pasa algo bastante cómodo. ¿Qué es lo cómodo, diría yo? Que cuando es suma, me quita la inspiración. Ahí sí. Cuando es suma, la verdad que no hay mucho que hacer. ¿Mucho que hacer en qué término? ¿En qué sentido? En que no tengo que hacer mayores cambios.
Simplemente yo quito los paréntesis. En este caso, aquí no hay nada. Se asume que es una suma. Entonces, quito el paréntesis, porque recuerden que cuando uno intenta resolver el paréntesis, aquí dentro yo no puedo resolver nada, porque no hay términos semejantes. Entonces, quito el paréntesis acá, y este de acá igual lo quito. Profe, ¿y el más? Bueno, el más, en este caso, suma con este, más, más, más. Más por menos, menos. Más por más, más. ¿Qué pasa con el más delante de un paréntesis? No afecta en nada a lo de adentro. Lo de adentro sigue teniendo su mismo signo. El b cuadrado, como no está adentro, estaba sin signo, se sabe que estaba sumando. El menos 2b está negativo, sigue estando negativo, y el más 5 sigue igual sumando. Y ahora que logré sacar los paréntesis, que era lo que me molestaba en primera instancia, ahora empiezo a juntar, y si se dieron cuenta ya está coloreado, el 4b cuadrado con el más b cuadrado se juntan. Juntan ambos, reduzco términos semejantes con ambos ¿y qué queda? Ahí sí. ¿Qué queda? Queda 5b cuadrado, ¿sí? Eso es lo que queda. ¿Por qué? Porque mantengo la letra, que en este caso era b cuadrado, se mantiene la letra, ¿ya? Y sumo los números que están adelante. 4 más 1, aquí cuando no se ve adelante es 1, sería 5b cuadrado. Luego, vemos la otra letra que quedaba, que en este caso era menos 2b. Como no tiene con quién juntarse, está solita, ese término queda exactamente igual, porque no se modificó con nadie, queda exactamente igual. Y por último, los números que ya sabemos sumar o restar, menos 1 más 5, que esto es suma y resta de números comunes, menos 1 más 5, 4. ¿Sí? ¿Dudas, consultas respecto a esto? Voy a mirar, por mientras que no hay dudas, por mientras que comparto por última vez lo que es la asistencia, antes que me olvide, porque me gusta compartirla varias veces para que después no haya, ¿cómo se llama? Problemillas. Aquí está. Aquí aprovecho a colocarla. Le había pedido el de fracción. Por tiempo, créeme que no. Yo creo que capaz que pueda grabar un video, capaz. No quiero prometer porque en verdad estamos cortos de tiempo, pero vamos a intentar grabar. No, ya está compartiendo. Ahí sí. Sí, vamos a intentarlo, pero no puedo asegurarlo. De verdad que no, por los tiempos. Entonces, suma y resta de polinomios. Dijimos que cuando era suma, cómodo. Quito los paréntesis sin mayor problema. ¿Cuándo viene la gracia? La gracia o el cuidado tampoco es algo así que uno diga, wow, no, se acabó el mundo. No es tan así tampoco. Aunque hay gente que lo puede tomar así, pero no es tan así, ¿ya? Que es cuando aparece un menos delante del paréntesis. Ahí varios tiemblan y dicen, no, ¿qué hago? Bueno, recuerden que cuando no aparece nada es porque es un más. Y si es un más, da lo mismo si saco el paréntesis o no. Profe, ¿y por qué hay que sacarlo? Alguien me puede decir. Porque en el fondo lo que quiero hacer es intentar juntar todo y ojalá que me queden la menor cantidad de términos. Ese es como el fin. Entonces, aquí yo saco sin problema, sin modificar nada. ¿Sí? 4b cuadrado menos 1 baja como 4b cuadrado menos 1. Pero este menos, que está bien señalado ahí, me va a cambiar todo lo que tengo acá adentro. Si el b cuadrado estaba positivo, ahora se va a sacar del paréntesis, pero va a quedar negativo. Si el b cuadrado, el menos 2b, perdón, estaba negativo, ahora con el menos de afuera va a quedar positivo. Y si el 5 estaba sumando, con el menos de afuera queda negativo. Otros profesores dicen así, menos por más, menos, menos por menos, más, menos por más, menos. Cualquiera de las dos formas que usted lo haya aprendido o lo esté aprendiendo es buena. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Términos semejantes. 4b cuadrado menos b cuadrado. En este caso, al quedar menos, ¿qué va a pasar?
recuerden que aquí hay un 1 que no se pone, entonces b cuadrado se mantiene, pero ahora resto los coeficientes numéricos, 4 menos 1, 3, ¿sí? Luego, ¿qué junto? Vamos a cambiar el color. Voy a juntar ahora 2b. 2b tiene con quién juntarse. Parece que no. Está solito, así que queda igual. Y por último, el 1 y el 5. Vamos a ver aquí. Tengo menos 1 y tengo 5. Menos 1, menos 5, menos 6. Fíjense bien que este ejercicio es idéntico al anterior. A ver. Perdón. Pero la única diferencia que había era el signo. Y eso aquí me dio 3b cuadrado menos más 2b menos 6. Y allá no, me dio 5b cuadrado menos 2b más 4. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Y todo por un signo delante del paréntesis. ¿Sí? La idea es que ojalá quede claro eso para que ojalá no tengan problemas a futuro. ¿Ya? Y wow, esta es la meta. Por tiempo, veo que vamos a alcanzar uno de estos a lo mucho. ¿Ya? Esto mismo ya está en el PPT que yo les compartí la semana pasada. Si hay alguna modificación, es una modificación espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos casos yo prefiero el ejercicio, a ver cómo decirlo, el ejercicio me gusta darle más espacio para hacer el desarrollo ahí, ¿sí? Pero no es porque cambié la guía, la verdad que lo dejé exactamente igual. Déjenme dejar esto para que quede. Ahí. Ya, esto para que quede ahí, por si alguien puede hacer todos, ¿ya? No nos queda nada de tiempo. Ya, este ejercicio. Con este yo me voy tranquila, me voy en paz, a pesar de que quedaron varios pendientes, pero ya. El último, color lápiz. Ya. Entonces, aquí tengo paréntesis. Este en 3 es el número del ejercicio, para que no nos confundamos. Aquí empieza el ejercicio. Esto es del ejercicio. Entonces, delante del paréntesis no hay nada. Recuerden que esto es del ejercicio. Entonces, yo puedo quitar este paréntesis sin mayor problema. 10b más 5bc menos 6c. ¿Sí? Porque cuando no hay nada se asume que es más. Como hay un más delante de este paréntesis, este 7bc que estaba positivo va a seguir siendo positivo. Este 4b que estaba negativo va a seguir estando negativo. Esta c que estaba positiva o sumando va a seguir igual. Pero aquí, wow, apareció un menos delante del paréntesis. Este menos va a modificar como haya estado aquí dentro. Por ejemplo, 9c está positivo porque no aparece nada, ahora 9c va a estar negativo. ¿Sí? Y este 8bc está negativo, va a estar a lo contrario, va a estar positivo. ¿Sí? Dicho de otra manera, menos por más, menos por menos, más. ¿Sí? Y bueno, no vamos a terminarlo, pero sí quiero dejarlo expresado. Entonces, ¿qué debiéramos hacer ahora? Juntar las letras. Alguien por ahí me decía, profe, ¿por cuál comienzo? ¿Por cuál debería comenzar? La A, la B o las dos que tienen 2 letras. Generalmente uno intenta empezar por las que tienen más grado, pero intenten siempre darse un orden. Por ejemplo, aquí juntamos todas las B y las tachan o las marcan de alguna manera para que después no se olviden que a veces esta expresión queda relativamente grande y puede que se salten algunas. 10B menos 4B, 6B, ¿sí? Ahora tengo que juntar C. Acá tengo, lo voy a rayar así, menos 6C más C menos 9C. Menos 6 más 1, menos 5. Menos 5, menos 9, menos 14C. ¿Sí? Y por último, tengo las BC. BC tengo así, aquí tengo una, aquí tengo otra,
aquí tengo otra. Yo lo hago así como para diferenciar. 5 más 7, 12. 12 más 8, 20 BC. ¿Sí? Espero que se haya entendido, chiquillos. Ya estamos en la hora, incluso pasadillos. Tengo que dejar de presentar. Y bueno. Ah, ya, buena pregunta. ¿Qué pasa si yo empiezo por otra letra? Si, por ejemplo, como para aclarar esto y nos vamos con... Ay, sí, tiene razón. Vale. Ahora sí. Quedé muteada. Me muteé yo misma. Ya, lo último ya. Y con esto me voy tranquila. ¿Qué pasa si alguien hubiera puesto 2BC menos 14C más 6B? ¿Hubiera estado mal? No, por supuesto que no. Más bien tú tienes que tener claro de que alguien podría haberlo colocado así. 2BC más 6B menos 14C. Lo importante es que cada uno conservó su signo, ¿sí? Nadie se modificó, simplemente pusiste uno antes que otro, pero cada uno está exactamente igual, no le cambiaste el exponente ni nada. Así que esa variación es perfectamente comprensible. O capaz que hubiera aparecido así, en la alternativa, porque de repente ustedes van a dar alternativa PAES y aparece como CB. No está la respuesta. No, pues CB es lo mismo que BC, simplemente que está ordenado de otra forma. Y lo pueden colocar así para pillarlos, quién sabe. ¿Sí? ¿Ya? Tienen que entender que esto y esto es lo mismo. ¿Ya? Espero haberles aclarado la mayor cantidad de dudas, chicos. Por el 8BC pasó. ¿Por qué el 8BC? Ya, déjenme intentar. A ver. ¿Por qué el 8BC pasó positivo? Ya, esto es lo último que explico. Que si no me van a retar a mí. Menos por menos, más. Recuerda que cuando hay un menos delante del paréntesis, el menos modifica los términos que están adentro de la expresión. Este 9C estaba positivo, con el menos de afuera quedó negativo. Este 8BC estaba negativo, con el menos de afuera quedó positivo. Mientras que en los otros casos, como había un más afuera, no cambiaron en nada. Esa es la magia del menos delante del paréntesis.